El territorio de Dakota, en 1876, era una tierra que no tenía compasión por los huérfanos. Un lugar de belleza salvaje y cruel, donde el viento murmuraba historias de oro y de sangre, y donde la supervivencia se pagaba con sudor y lágrimas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para Saji Wildrose, una joven de 17 años atrapada en un solitario puesto de comercio en los bordes sagrados del Pajazapa. La vida se medía en sacos de harina, en cuentas exactas, y en días que se desvanecían como el polvo. Era un fantasma en un mundo de hombres ruidosos y desesperados. Todo cambió el día en que otro tipo de hombre apareció. Un guerrero lakota, herido, febril, desangrándose sobre la tierra que se desplomó a sus pies. Ese instante encendió una cadena de sucesos que haría chocar dos mundos y forjaría un amor más poderoso que el odio, y más peligroso que cualquier guerra fronteriza. El mundo de Saji tenía el color del polvo, ese polvo fino que se alzaba del suelo de madera del puesto de Rayal Thornpath, por más que ella barriera con furia. El polvo espeso que levantaban las carretas que llegaban desde Cheyenne, trayendo barriles de whisky y sueños demasiado caros, y el polvo solitario de la pradera, que susurraba en todas direcciones como un mar inmenso e indiferente, bajo un cielo tan grande que podía romperte el corazón. Vivía en ese polvo desde hacía 6 años, desde que el cólera se había llevado a Miriam y Amos Wildrose en el camino hacia el oeste, dejándola muda, hueca, con solo 11 años. Rayal Thornpath, dueño del puesto y primo lejano de su madre, la había acogido, no por bondad, sino por pura necesidad. Una muchacha podía barrer, cocinar y servir a los mineros apestosos que entraban y salían, con los ojos encendidos por la fiebre del oro que arrancaban de las colinas negras, el Pahazapa, como los Lakota las llamaban. Riel era un hombre tallado en la misma piedra que las montañas. Su rostro era un mapa de negocios duros y de desconfianza soleada. Su amabilidad se medía igual que el azúcar, por cucharadas. «El mundo no te debe nada, muchacha», gruñía entre dientes, con la voz áspera por el tabaco barato. «Gánate el pan o la pradera te tragará viva». Sai se lo ganaba. Se levantaba antes que el sol, con las manos en carne viva por el jabón y el agua caliente. Caía agotada sobre su catre en el almacén, mucho después de que el último borracho se tambaleara hacia la noche, con sus risas toscas aún resonando en el aire. Era casi una sombra, un vestido gris, el cabello cobrizo recogido en un moño apretado, del que se escapaban mechones rebeldes, que enmarcaban un rostro que ya había olvidado cómo sonreír. Su mundo era pequeño y asfixiante. El interior ahumado del puesto, el porche astillado, el gallinero detrás, y el pozo del que sacaba sin fin cubos de agua fría. Durante meses, la tensión alrededor del puesto se había ido apretando como un lazo al cuello. El tratado de Fort Laramie no era más que papel mojado para hombres como Velan Thorncreek, un buscador de oro con ojos tan fríos como piedras de río. Él y sus hombres trataban las tierras Lakota como su propio cofre del tesoro, ignorando los límites y la creciente ira de los nativos, cuyas colinas sagradas estaban siendo profanadas. «No son más que salvajes, Rayel», gruñía Velan, golpeando el mostrador con el puño. «Sentados sobre una montaña de oro. Es contra la voluntad de Dios mismo». Rayel, siempre calculador, solo limpiaba un vaso y respondía: «Mientras tu oro pague por mi whisky, Samuel, tus asuntos no son los míos. Pero no traigas tus problemas a mi puerta». Sin embargo, los problemas siempre encontraban el camino en el territorio de Dakota. Saji los veía en los ojos vigilantes de los guerreros Lakota que, a veces, aparecían en lo alto de la colina, sus figuras recortadas contra el sol poniente. Ya no se acercaban, solo miraban. Su presencia era una acusación silenciosa, ardiente. Saji sentía ese mirar más profundo que las miradas lascivas de los mineros. Una mirada que hablaba de orgullo herido, de un mundo que les estaban robando. Una tarde sofocante de agosto,
El aire espeso con la promesa de una tormenta que nunca llegó. Un sonido diferente cortó el zumbido de las moscas. Los ladridos frenéticos de Rufus, el perro flaco del puesto. Sagi estaba sacudiendo una alfombra cuando los ladridos se convirtieron en chillidos de terror. Y luego, silencio. Rigel salió al porche trasero con la escopeta colgando floja de las manos. ¿Qué demonios pasa ahora?, masculló. El corazón de Sai golpeó con fuerza. Se acercó al borde del edificio y miró hacia la línea de álamos que marcaban el arroyo, a unos 100 metros. Al principio, nada. Solo el calor ondulante y el crujir de las hojas secas. Luego, un movimiento. Un hombre saliendo tambaleante de los árboles. Era Lakota. Eso se veía por sus leggings de gamuza y la pluma de águila enredada en su largo cabello negro. Pero se movía mal, como un borracho. Una mano oprimía su costado, manchado de sangre seca. Cuando salió de la sombra, el sol brutal lo golpeó y Sagi se quedó sin aliento. Todo su costado izquierdo estaba endurecido y oscuro de sangre. Una herida profunda, abierta y enrojecida, visible incluso desde allí. Dio 2 pasos más antes de desplomarse boca abajo sobre el polvo. «Maldita sea», murmuró Rael. «Apuesto que es obra de Thorncreek». Pero no se movió para ayudarlo. «Déjalo. Los buitres lo tendrán para el amanecer. No es asunto nuestro». Sagi miró el cuerpo inmóvil. Todo lo que Rael le había enseñado durante 6 años gritaba dentro de ella. «Aléjate, vuelve adentro, olvida lo que viste». En esa tierra, la compasión era un peligro. Un guerrero Lakota, muerto o moribundo en su puerta, no era solo problema. Era una catástrofe esperando suceder. En aquel mundo, la compasión no era virtud. Era una amenaza. Un guerrero Lakota, muerto o agonizante a la puerta de su casa, no era un simple problema. Era una chispa encendida al borde del barril de pólvora. Una excusa para que hombres como Villan Thorncreek desataran una guerra, y para que los Lakota la terminaran con sangre. Pero mientras observaba al herido, Sai Wildrose vio cómo su mano se movía apenas, los dedos arañando la tierra débilmente. Estaba vivo. Y en ese instante, algo dentro de ella, algo que llevaba dormido 6 largos años, se encendió como un fósforo bajo el viento. Era el recuerdo de Miriam Wildrose, su madre, colocando un paño húmedo en su frente cuando estaba enferma. Era una chispa de rebeldía frente a tanta dureza de la tierra, y de los hombres que caminaban sobre ella. «Todavía respira», murmuró Sagi con la voz hecha nudo. «Y pronto dejará de hacerlo», gruñó Rael Thornpath, dándose media vuelta. «Déjalo. Así es la vida». Sagi lo vio alejarse con la espalda erguida, como si cerrara la puerta ante una tormenta que no quería ver. Luego miró al hombre caído, sangrando bajo el sol cruel que no perdonaba a nadie. «¿Así son las cosas?», pensó apretando los puños. No, no esta vez. El crepúsculo teñía el horizonte de púrpura y fuego, alargando las sombras como dedos que querían atrapar su decisión. Y en ese momento, Sagi eligió. Un paso que podía salvar una vida o destruir la suya. Con el corazón retumbando como un tambor dentro del pecho, salió por la puerta trasera del almacén, ligera como una mariposa, en silencio, corriendo hacia la figura tendida bajo los álamos. 100 metros hasta el arroyo. Le parecieron un desierto eterno. Cada crujido de matorrales le sonaba a pasos de cazadores, cada ulular lejano a amenaza. El aire se había enfriado, pero el sudor le corría pegajoso por la espalda. Riel estaría adentro, sumido en sus cuentas, convencido de que la pradera ya se había cobrado otra alma, pero subestimaba el fuego que él mismo había intentado apagarle durante años. Sagi llegó al guerrero y se arrodilló, el aliento atrapado en su pecho. De cerca, parecía más joven de lo que pensaba, quizás solo unos años mayor que ella. Su rostro, aunque pálido bajo la piel bronceada, era fuerte, de rasgos nobles. Mandíbula firme,
pómulos altos. Su cabello negro, largo, estaba enredado de sudor y tierra. La herida era peor de lo que imaginó. Una punzada profunda, casi segura de ser hecha por cuchillo. Roja, inflamada, rodeada de un amarillo enfermo. Apestaba a infección y a muerte. Su respiración era apenas un susurro roto. Ardía en fiebre. Podía sentir el calor sin siquiera tocarlo. Se estaba muriendo. Y Rael tenía razón en eso. El pánico la envolvió. Pero algo más fuerte surgió en su interior. Una determinación feroz. No podía dejarlo ahí, pero tampoco podía llevarlo al puesto. Rael la echaría, si no la mataba antes. Sus ojos buscaron desesperadamente, y entonces lo vio. El lecho del arroyo estaba casi seco, pero aún corría un hilito de agua, y ahí, bajo las raíces nudosas de un álamo viejo, se abría una hendidura natural, como una pequeña cueva moldeada por las lluvias de primavera. Era estrecha, oculta, pero suficiente. Moverlo fue una pesadilla. Él era delgado, sí, pero alto, fuerte. Ella, enjuta, pero endurecida por años de trabajo. Apretando los dientes, metió los brazos bajo los de él y tiró. El guerrero soltó un gemido, un rugido bajo de dolor tan crudo que le partió el alma. «Lo siento», susurró Saji, y las palabras le supieron raras. Hacía tanto que no hablaba con ternura. «Estoy tratando de ayudarte». Él no respondió. Sus ojos seguían cerrados. Con un impulso de pura adrenalina, lo arrastró poco a poco por la tierra, dejando un rastro oscuro detrás. Cuando por fin lo acomodó dentro del hueco, sus brazos ardían y los pulmones le quemaban. Lo recostó como pudo contra la tierra fresca de la pared. Ahora necesitaba agua y limpiar la herida. Necesitaba medicina. Necesitaba cuidados que ella apenas sabía dar. Pero Miriam Wildrose, su madre, había sido una curandera de campo. Y Saji, de niña, lo había absorbido todo como una esponja, sin saber que un día lo necesitaría. Volver al puesto fue lo más aterrador. Se deslizó por la puerta trasera con el corazón latiendo en la garganta. El murmullo bajo de voces en la sala principal le confirmó que Rael aún estaba ocupado. Las manos le temblaban cuando recogió lo que pudo. Un trozo de lino limpio que había guardado para remiendos, una pequeña cubeta de lata y una botella medio vacía de ácido carbólico del botiquín que Rael usaba solo en emergencias. También tomó una cantimplora vieja y abollada. De vuelta en el refugio, llenó la cantimplora con agua del arroyo y dejó caer unas gotas en los labios agrietados del guerrero. Él tragó instintivamente, un gesto mínimo, pero lleno de vida. Limpiar la herida fue lo más difícil. Rasgó el lino en tiras. Con cuidado, diluyó el ácido en agua y comenzó a aplicarlo sobre la carne viva. El cuerpo del hombre se arqueó de dolor, en un grito mudo. Sus ojos se abrieron de golpe, por un segundo que le heló la sangre. Los ojos del guerrero se encontraron con los de ella. No eran negros, como había imaginado, sino de un marrón profundo y oscuro, con un brillo febril que no mostraba odio, sino confusión y un abismo de dolor. Luego, sus párpados cayeron y volvió a perder el sentido. Las lágrimas punzaron los ojos de Saji, pero se obligó a contenerlas. No era momento para flaquezas. Trabajó con cuidado, limpiando la herida con lo poco que tenía. Sus manos, sorprendentemente suaves pese al temblor. Colocó trozos de lino limpio sobre la carne abierta. Era una venda pobre, insuficiente, pero era todo lo que podía ofrecerle. Durante los 3 días siguientes, Saji Wildrose vivió una doble vida. De día, la misma muchacha callada y diligente en el puesto de comercio, barriendo, sirviendo, soportando las groserías de los clientes. Se movía como en un sueño, empapada en agotamiento y miedo, con los nervios en carne viva. Una tarde, Rael Thornpath le lanzó una mirada y soltó en voz alta: «Estás más saltarina que rana sobre comal caliente. ¿Qué traes encima?» Esa frase le heló hasta los huesos.
Aprendió a robar de a poco, lo justo para que no se notara. Un puñado de cecina del barril, un trozo de pan duro, unas cucharadas de caldo que sacaba con disimulo de la olla que preparaba para la cena de Rael. Pero de noche se transformaba. Con la oscuridad como aliada, se volvía curandera, guardiana. Salía sigilosa al escondite entre los álamos, con su pequeña lámpara proyectando sombras temblorosas. Revisaba la fiebre del guerrero, le daba agua, le mojaba los labios con caldo, y volvía a limpiar la herida, que seguía infectada y supurando. Él deliraba, se revolvía entre los trapos, murmurando en su idioma, una lengua que a Sai le sonaba a río y piedras rodando bajo el agua. No entendía las palabras, pero el tono estaba lleno de dolor, de rabia. Y a veces, en voz baja, susurraba una palabra con nostalgia. Flor. En esas noches largas, oscuras, Sai le hablaba con voz bajita, como quien le susurra a la soledad. Le contaba del polvo, del silencio, de sus padres muertos, de la tristeza callada que la acompañaba cada día. Le decía cosas que nunca había dicho a nadie. Las derramaba sobre aquel hombre que no podía comprender sus palabras, pero que, aún así, parecía absorber su tristeza como si la entendiera. «Te llaman salvaje», susurró una noche, pasándole un paño húmedo por la frente ardiente. «Pero yo solo veo a un hombre roto, igual que yo, solo que en otra forma». La cuarta noche llegó una nueva amenaza. Los suministros robados estaban casi agotados, y la fiebre del guerrero empeoraba. Su cuerpo estaba empapado en sudor, pero temblaba como si estuviera en hielo. Saji lo sabía con certeza. Si no lograba bajarle la fiebre antes del amanecer, él moriría. Recordó que su madre, Miriam Wildrose, siempre confiaba en el té de corteza de sauce para las fiebres. Sabía que más abajo en el arroyo crecían algunos sauces, pero también sabía que Rael guardaba otro remedio, uno más fuerte, cerrado con llave en el botiquín, láudano. Unas gotas podían calmar el dolor, e incluso dar un sueño profundo y sanador. Era arriesgado. Rael contaba cada gota de ese frasco, pero ver al guerrero temblando, a punto de irse, era un riesgo que Saji estaba dispuesta a correr. Lo dejó ardiendo en la oscuridad y regresó al puesto de comercio con el corazón decidido. Todo estaba en silencio. Rael dormía en la planta alta. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies al acercarse al botiquín. La cerradura era simple, pero necesitaba una herramienta. Sus ojos encontraron un cuchillo de mantequilla que había dejado sobre una caja. El corazón le latía tan fuerte que creía que despertaría a los muertos. Metió la punta del cuchillo en la cerradura. La madera crujió como si protestara. Se quedó quieta, escuchando. Silencio. Probó de nuevo, con más fuerza. ¡Crack! La cerradura se partió. Metió la mano temblorosa y sacó la pequeña botella oscura de láudano. También tomó una latita de ungüento que no había notado antes. Se los guardó en el delantal, pero al girar para irse, el frío le recorrió la espalda. Una figura bloqueaba la puerta. Rael Thornpath, con un farol en alto, la miraba con una furia helada en la cara. No tenía su escopeta. Tenía en la mano un cinturón grueso de cuero, viejo, curtido por el castigo, uno que no había visto desde que tenía 12 años. «Vaya», dijo Riel, con una voz tan baja que cortaba. La ratita sacó garras. «Dime qué estás robando. ¿Y para quién?» El silencio en el almacén era espeso como alquitrán. Solo se oía el chisporroteo del farol. Las sombras danzaban en las paredes estrechas, haciendo que el espacio pareciera una trampa. Sai se quedó inmóvil, con la botella de láudano como un pecado frío en la mano. Su mente buscaba desesperada una excusa, una mentira. «Tengo fiebre», tartamudeó, la mentira débil incluso para ella. Rael dio un paso, el cinturón colgando a su costado. «¿Fiebre?», repitió con sarcasmo venenoso. «Qué curioso.
Hace 3 horas estabas muy ágil sirviendo trago barato a Velan Thorncreek y sus cuervos. Eres pésima mintiendo, Saji. Siempre lo has sido. Gruñó Rael Thornpath con voz tensa. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Para quién es? El silencio de Sai fue la única respuesta. Los ojos de Rael se entrecerraron y una expresión de horror incrédulo se le dibujó en el rostro. Miró hacia la puerta trasera y luego de nuevo al rostro de ella, marcado por el polvo y el agotamiento. «No», susurró, con una mezcla de furia y estupor. «No me digas que lo hiciste. Ese salvaje junto al arroyo. ¿Estás ayudándolo?». Avanzó hacia ella con la cara torcida de rabia. «¿Estás loca, muchacha? ¿Tienes idea de lo que has provocado? Cuando lo descubran, y créeme, lo descubrirán, van a prender fuego a este lugar. Velan Thorncreek me hará pedazos, y los Lakota te arrancarán la piel». Alzó el cinturón de cuero con violencia. Saji cerró los ojos, esperando el golpe, preparándose para ese dolor ya tan conocido. Pero nunca llegó. Cuando se atrevió a abrir los ojos, Rael seguía allí, brazo en alto, pero detenido. La miraba de verdad, no como a una criada, ni como a una carga. Por primera vez la veía. Una joven temblorosa, sí, pero también firme, que había arriesgado todo por un extraño. La ira en su mirada seguía presente, pero ahora luchaba con otra cosa. Un atisbo de respeto, aunque fuera confuso y a regañadientes. 6 años, dijo con voz áspera. 6 años dándote techo y comida. ¿Y así me pagas? ¿Trayendo una maldita guerra hasta mi puerta por un Lakota moribundo? Era un hombre agonizando, replicó ella temblando, pero firme. Y tú ibas a dejarlo morir ahí, tirado en la tierra. No es mi tierra, no es mi pelea, rugió Rael, golpeando con la otra mano un montón de cajas. Empezó a andar como lobo enjaulado por el estrecho almacén. ¿Crees que esto es un cuento infantil? ¿Que lo curas y se irá cabalgando hacia el atardecer? Sus hermanos vendrán a buscarlo, o los hombres de Velan lo encontrarán. Sea como sea, este puesto, nuestras vidas, están justo en medio. Se detuvo y la miró. Parecía que la furia se drenaba de su cuerpo, reemplazada por una resignación agotada. Bajó lentamente el cinturón. ¿Sigue vivo? Sai asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La fiebre está peor. Si no cede esta noche, morirá. Riel soltó un largo suspiro, tembloroso, pasándose una mano por la cara. De pronto, parecía 10 años más viejo. Me pusiste entre la espada y la pared, niña. Clavó la mirada en el frasco que ella sostenía, luego en el botiquín roto. «Dámelo». Ella le tendió el laudanum. Por un instante aterrador, pensó que lo iba a romper, pero no. Quitó el corcho y vertió con cuidado unas gotas en la tapita. «Solo esto», dijo con rudeza. «Ni una más. Puede matarlo si no tienes cuidado. Esto es para que duerma». «La fiebre». «Bueno, la fiebre decidirá. Eso ya está en manos de Dios y de su propia fuerza». Le devolvió el frasco. Luego se volvió y agarró un paquete envuelto en tela manchada de grasa. «Esto es una cataplasma», murmuró sin mirarla. «Mi madre la preparaba con llantén y con suelda. Tal vez saque algo del veneno. Tal vez no». Le puso el paquete en la otra mano. «Ahora lárgate, y por amor a Dios, Saji, que nadie te vea». Saji lo miró sin palabras. No era perdón, ni siquiera estaba cerca de serlo. Era una decisión práctica. Un Lakota vivo, agradecido con el puesto, podría darles una mínima esperanza. Uno muerto en sus tierras. Aseguraba su fin. Rael, fiel a su carácter, estaba eligiendo el mal menor. «¡Anda ya!», escupió. «Antes de que me arrepienta». No necesitaba que se lo repitieran. Salió corriendo hacia la noche, con el corazón latiéndole como un tambor, entre el pánico y una gratitud inesperada. De vuelta en el claro, el guerrero ardía en fiebre, revolviéndose como si luchara con sombras.
Sus murmullos eran más agitados, inconexos. Sai se apuró. Con mucho esfuerzo, logró que bebiera el agua con laudanum. Luego retiró la venda improvisada. La herida era espantosa, inflamada, supurando, con un calor malsano. Respirando hondo, aplicó la cataplasma de Rael, una pasta verde, terrosa, con olor a campo. Ya no había nada más que pudiera hacer. Se sentó junto a él, rodeada por el silencio nocturno. Cambió los paños fríos en su frente, contando sus respiraciones, cada una como una moneda lanzada al aire. Rezó, no al Dios lejano y castigador de su infancia, sino a la luna, a las estrellas, al susurro del viento, a lo que fuera que escuchara. En algún momento antes del amanecer, el laudanum surtió efecto. El cuerpo de Taren Wolfgas se relajó por fin. Cayó en un sueño profundo, casi inquietante, pero su respiración, aunque débil, empezó a regularse. Saji no se movió. El cansancio la venció, su cabeza apoyada contra la tierra fresca del hueco, y se quedó dormida también. Bajo las estrellas. Despertó de golpe, sobresaltada por una voz que no era el murmullo delirante al que ya se había acostumbrado. Era un susurro áspero, pero claro, y estaba dirigido a ella. Alzó la mirada. El guerrero estaba despierto. Sus ojos estaban abiertos, lúcidos, sin el velo febril. La miraba con una mezcla de debilidad, desconcierto, y una intensidad que le erizó la piel. Dijo algo en su idioma, una pregunta que no comprendió. Saji negó con la cabeza. «No te entiendo», murmuró. Él intentó incorporarse, apretando los dientes ante el dolor. Ella reaccionó por instinto, ayudándolo a apoyarse contra la pared del refugio. Sus ojos recorrieron el lugar. La ropa sucia, la cantimplora vacía, los restos de sus cuidados improvisados. Finalmente, su mirada se posó en el rostro de ella. Levantó una mano con movimientos lentos y cuidadosos. Rozó con la yema de los dedos una mancha de tierra en su mejilla. Apenas fue un contacto, pero a Saji le recorrió un escalofrío. Él habló de nuevo, con un tono más suave. Señaló su propio pecho. «Taren», dijo, y luego tras una pausa, «Halcón». Después la señaló a ella, esperando. Ella entendió. Estaba preguntando su nombre. «Saji», susurró. Él lo repitió, el sonido sonando nuevo y hermoso en su voz. «Saji». Miró el emplasto sobre su costado, luego a ella, y en su expresión apareció una comprensión serena. Sabía. Entendía lo que ella había hecho. Dijo una sola palabra, cargada de un agradecimiento tan profundo que no necesitó traducción. Era más que gratitud, era asombro, y algo más. Algo que Saji aún no sabía nombrar. En ese instante, ya no eran una muchacha blanca y un salvaje. Eran Taren y Saji. Un hombre rescatado de las puertas de la muerte, y la joven que arriesgó todo por él. El silencio que cayó entre ellos no fue vacío, sino lleno de un lazo frágil que empezaba a formarse y que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo secreto y extraño. La recuperación de Taren fue lenta pero constante. La fiebre se había disipado, y el ungüento de Rael Thornpath parecía obrar una magia antigua, extrayendo el veneno de la herida. Su rostro volvió a llenarse de color, y en sus ojos brillaba de nuevo la fuerza y la inteligencia. Se comunicaban con gestos y palabras sueltas. Él le enseñaba palabras lakota, agua, comida, gracias. Ella le señalaba el cielo y decía, cielo, un árbol y decía, árbol. Taren repetía las palabras en inglés, frunciendo el ceño en concentración, pronunciándolas con cuidado. Entre los dos crecía un entendimiento silencioso. Saji ya no veía a un guerrero temible, sino a un hombre con una dignidad serena y una ternura inesperada. Él la observaba mientras trabajaba sin apartar los ojos. Ella aprendía a leer los pequeños gestos en su rostro. Cómo apretaba la mandíbula cuando el dolor lo golpeaba,
o la sombra de sonrisa que se dibujaba cuando ella pronunciaba bien una palabra en su lengua. Seguía robando víveres, pero ahora con el tácito consentimiento de Ryle Thornpath. Él dejaba un poco más de estofado en la olla o una galleta extra sobre la bandeja, y luego se daba la vuelta sin decir nada. Nunca preguntaba a dónde iban. Era su forma de asumir el desastre que ella había causado. Una alianza muda nacida de la desesperación compartida. Una semana después de haber despertado, Taren ya podía mantenerse en pie, apoyado en la pared del refugio. Miraba hacia las vastas llanuras con una nostalgia que le llenaba los ojos. Saji comprendía que pronto tendría que irse. La sola idea le dejaba un vacío hondo en el pecho. Su presencia, aunque peligrosa, se había convertido en el centro secreto de su existencia. Había dado sentido a sus días grises. Una tarde, mientras el atardecer teñía las colinas de rojo fuego, él le indicó que partiría. Se señaló a sí mismo. Luego hizo un gesto de caminar y finalmente apuntó hacia las montañas donde vivía su pueblo. Saji asintió, incapaz de articular palabra. Había preparado para él un pequeño fardo, una cantimplora llena, un buen trozo de carne seca y una venda limpia. Se lo entregó. Él lo recibió, sus dedos rozando los de ella. La miró largo rato. Luego, desató la pluma de águila que llevaba atada en el cabello. Estaba desgastada y claramente era algo valioso. Se la ofreció. «No puedo aceptar esto», susurró ella. Pero él se la puso en la palma con firmeza y cerró los dedos de ella alrededor de la pluma. Luego pronunció unas palabras en lakota, en un tono solemne. Saji no entendió, pero sintió en el pecho la promesa que contenían. Era un juramento. Luego, sin más, se giró y, tras una última mirada, se alejó cojeando desde el lecho del arroyo, perdiéndose en la penumbra del anochecer. Saji se quedó allí mucho tiempo después de que él desapareciera, con la pluma apretada en la mano. Una soledad profunda como nunca antes la había sentido, la envolvió por completo. El secreto que había dado sentido a su vida se había ido, y ella volvía a ser solo la huérfana del puesto de Velan Thorn Creek. Taren avanzaba con dificultad bajo la sombra de la noche. Su cuerpo dolía en cada paso, pero su espíritu volaba alto. Cada movimiento le costaba, pero cada zancada lo acercaba más a casa. Aquella muchacha blanca, Saji, le había devuelto la vida. Todavía podía sentir la brisa de sus manos frías sobre su piel ardiente, y escuchar su voz suave murmurando entre el delirio, como un lazo que lo jalaba del mundo de los muertos. Él había salido en una partida de caza cuando cayeron en la emboscada de los hombres de Velan Thorn Creek. Aquello no fue una lucha, fue una carnicería. Eran menos, mal armados y sin oportunidad. Taren recibió un disparo, luego una cuchillada cuando cayó, y lo dejaron allí, creyéndolo muerto. Reptó durante horas, tal vez días, arrastrado por un instinto de vida, hasta desplomarse junto al arroyo. Creyó que allí acabaría todo, pero despertó en brazos de un fantasma. Una joven de rostro pálido, ojos como el cielo antes de la tormenta, y un tacto más suave que la lluvia de verano. Ella lo había cuidado, ocultado, protegido, arriesgándolo todo. Cuando por fin alcanzó la última cresta y divisó el campamento de su gente, docenas de tipis brillando como luciérnagas bajo el cielo estrellado. Una oleada de alivio lo sacudió tanto que casi cae de rodillas. Al verlo llegar, los centinelas gritaron, y el eco de la sorpresa y la alegría se extendió por el campamento. Lo medio cargaron hasta el tipi de su padre, Hakan Crowshield, el jefe, un anciano sabio, con el rostro surcado por años de penas y batallas. Su madre, Tala Moonfire, rompió en llanto al tocar su rostro, como si necesitara comprobar que no era un sueño. La noticia de su regreso se esparció como fuego en pasto seco. Él no era un guerrero cualquiera. Era el hijo del jefe, un guía entre los suyos, y muchos ya lo habían dado por muerto. Esa misma noche, los ancianos y los guerreros se reunieron en el gran tipi del centro.
El humo de la pipa ceremonial llenaba el aire junto con la tensión de las preguntas sin respuesta. Taren, débil pero firme, se puso de pie frente a todos. Lo contó todo. Narró la emboscada de los buscadores de oro, la muerte de sus compañeros. Vio en los ojos de los guerreros la rabia callada. Aquello no era nada nuevo, pero entonces su voz cambió. Habló del arroyo, de cómo la oscuridad lo envolvía, y de la muchacha. Desperté en un hueco junto al agua, dijo, su voz resonando en el tipi enmudecido. Una joven blanca, huérfana del puesto de comercio, me encontró. El hombre que vive allí me habría dejado para los cuervos, pero ella lo desobedeció. Un murmullo de incredulidad recorrió el consejo. Naco Iron Trail, un guerrero imponente de rostro endurecido por el odio hacia los blancos, soltó una carcajada seca. ¡Un engaño! Es espía de los ladrones de oro. No es una espía, replicó Taren con fuerza. Me curó la herida, me dio agua y comida, robándola de los suyos. 10 días me mantuvo oculto, cuidándome, mientras la fiebre intentaba llevarme el alma. En sus ojos no vi engaño, solo valentía y compasión. Miró a su padre. Ella no vio a un Lakota, vio a un hombre moribundo, y no permitió que muriera. Me devolvió la vida, y eso es una deuda que no se puede ignorar. Hakan lo escuchó con rostro impasible, sus ojos oscuros fijos en su hijo. Sabía leer el lenguaje del honor y de la necesidad. Habló con calma. ¿Dices que es huérfana? No tiene a nadie. Está sola, afirmó Taren. Vive como sirvienta del traidor. Lleva una vida de miseria. El consejo se dividió. Muchos, como Naco, desconfiaban. Demasiadas veces la palabra blanca traía traición, pero otros se conmovieron. Las leyes del intercambio eran sagradas. Una vida salvada era una deuda eterna. Entonces Taren hizo algo que dejó al consejo sin aliento. Esa muchacha, anunció con voz firme, no solo curó mi cuerpo. En la oscuridad, su espíritu protegió el mío. Ella ha demostrado tener un corazón Lakota. La vida que salvó le pertenece. Y mi vida le pertenece a ella. No permitiré que siga bajo el yugo de los suyos. Volveré, y la reclamaré como mía. Será parte de nuestro pueblo, bajo mi protección y, por tanto, bajo la protección de mi sangre. El silencio llenó el aire cargado de humo. Una declaración así era atrevida, nunca antes vista. Reclamar a una mujer blanca, sin estatus, para integrarla al clan, era inconcebible. Naco se puso de pie, furioso, pero Hakan alzó la mano y lo calló. El viejo jefe miró a su hijo, y no vio al joven que se había ido, sino al líder que había regresado, forjado por el fuego de algo nuevo. Vio la firmeza en sus ojos, y comprendió que no era un capricho, era una cuestión de honor. ¿Quieres hacerla tu esposa?, preguntó en voz baja. Quiero hacerla mía para siempre, respondió Taren sin titubear. Taren Wolfgaze lo corrigió con firmeza, usando un concepto Lakota que iba más allá del matrimonio. Una unión de espíritus, un destino entrelazado. Su destino ahora está atado al mío, declaró con voz grave. Si Velan Thorncreek o cualquier otro intenta hacerle daño por lo que hizo, me enfrentará a mí y a todos los que caminen a mi lado. Tras un silencio denso como la bruma de la madrugada, Hakan Crowshield asintió despacio. Entonces no irás solo. Lo que vas a declarar debe ser presenciado por todos, los nuestros y los suyos. Levantó la vista y la decisión estaba tomada. Cabalgaremos al puesto de trueque al amanecer. Que los blancos vean cómo paga una deuda de honor el pueblo Lakota. 2 días después de la partida de Taren, una normalidad sofocante se había asentado como polvo en el puesto de intercambio. El escondite bajo el viejo álamo parecía más frío y vacío que nunca, y la pluma de águila que Saji Wildrose guardaba cerca del corazón se sentía más como un sueño que como un recuerdo. Rayel Thornpath no había mencionado ni una palabra sobre lo ocurrido,
pero el silencio entre ellos había cambiado. Pesaba. Él la observaba con ojos impenetrables. Aquella mañana estaba cubierta de neblina. Sai barría el porche con movimientos apagados cuando lo escuchó. Un retumbar rítmico, bajo, como el eco lejano de un trueno. Pero no era trueno. El sonido crecía, vibrando desde las entrañas de la tierra. Riel salió al porche, secándose las manos en el delantal, el rostro tenso. ¿Qué demonios es eso? Entonces los vieron. Sobre la cresta donde tantas veces ella había divisado sombras vigilantes, apareció una fila de jinetes, no uno ni dos, sino al menos 30. Guerreros Lakota, con los rostros pintados, montando en formación perfecta, sus caballos cubiertos de plumas y cuero trabajado. No venían a guerrear, venían con propósito, y eso imponía más. Al frente, sobre un corcel oscuro, cabalgaba el jefe Hakan Crowshield, imponente bajo su tocado de guerra. A su lado, erguido y firme, montaba Taren. Ya no era el hombre herido que había temblado de fiebre bajo el álamo. Vestía con pieles ornamentadas y su sola presencia llenaba el aire con una fuerza que le cortó la respiración a Saji. Sus ojos, afilados y serenos, la buscaron entre el polvo y se clavaron en ella. Tras él marchaban ancianos y guerreros. Uno en particular, ancho de pecho y con el ceño eternamente fruncido, miraba el puesto con abierta hostilidad. Era Nako Irontrail. El pánico se desató en el puesto. Velan Thorncreek y 3 de sus secuaces, borrachos aún, salieron tambaleando al porche, con las manos cerca de las pistolas. ¿Qué demonios es esto, Rael? Gruñó Thorncreek, pálido bajo su barba. «¡No disparen!», ordenó Rael con la voz temblorosa. «No llevan fusiles». Esto es otra cosa. Los jinetes no se detuvieron. Avanzaron lentamente, con firmeza, hasta formar un semicírculo silencioso que rodeó el edificio como un abrazo de fuego. El estruendo de cascos se desvaneció. Un silencio helado se adueñó del ambiente. Hakan Crowshield avanzó un poco más y habló en Lakota, su voz profunda y solemne. Taren, traduciendo, alzó la voz. «Mi padre, Hakan Crowshield de los Ogla Lakota, desea hablar con el dueño de esta casa, Riel Thornpath». «Soy yo», dijo Rael, tragando saliva. «No queremos problemas». Taren lanzó una mirada fugaz a Velan antes de fijarse nuevamente en Rael. «El problema ya no se encontró. Mi grupo de caza fue asesinado por buscadores de oro. Me dieron por muerto». Su mirada golpeó como un puño. «Habría muerto, de no ser por alguien que vive aquí». Entonces su mirada se volvió hacia Saji. Estaba inmóvil, junto al marco de la puerta, el corazón latiéndole en la garganta. «Ella», dijo con voz que resonó como un tambor. «Saji Wildrose. Me encontró, me escondió, me curó. Me dio agua cuando ardía en fiebre, me limpió la herida envenenada, me salvó la vida». Velan soltó una risa áspera. ¿Salvarlo? Debería haberle metido una bala. Traidora, aliada de salvajes. Nako Irontrail gruñó algo en Lakota, apretando su lanza con furia, pero Taren lo fulminó con la mirada, y el guerrero se quedó mudo. Luego, Taren se dirigió a Rael, pero habló para todos. «No venimos por venganza, venimos a saldar una deuda. Salvar una vida genera un lazo sagrado. Ella no tiene a nadie, nadie que la defienda. Actuó con honor cuando otros no lo hicieron. Ahora, su honor nos pertenece». Taren desmontó con agilidad, entregando las riendas a otro guerrero. Caminó despacio hacia el porche, sin apartar los ojos de Saji. El mundo desapareció, reducido al espacio que los separaba. Las miradas hostiles de Velan y Nako, el miedo de Rael, la solemnidad de los ancianos. Todo se desvaneció. «Tienes un corazón Lakota, Saji Wildrose», dijo Taren Wolfgeist, su voz ahora más suave, como un susurro que sin embargo flotó con fuerza en el silencio sepulcral. «Eres valiente.
y compasiva. Tu sitio no está aquí, donde te tratan como si no valieras nada, donde hombres de tu misma sangre te llamarían traidora por un acto de compasión, continuó él, deteniéndose justo al pie de los escalones del porche. He contado a mi padre y a los ancianos lo que hiciste. Les he dicho que tu vida es tan valiosa para mí como la mía. Ante estos testigos, ante mi padre, mis guerreros, mis mayores, y ante tu propia gente, te reclamo. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Rael Thornpath abrió los ojos de par en par. La mandíbula de Velan Thorncreek cayó, tensa y llena de furia contenida. Esta es mi palabra, proclamó Taren con voz firme, alzándola sobre la tensión. Ahora ella está bajo mi protección. Quien la dañe, quien la amenace o la difame, me enfrentará a mí. Taren Wolfgeist, hijo de Hakon Crowshield. Una afrenta contra ella es una afrenta a mi familia. Una amenaza para ella lo es para mi pueblo. Desde hoy, ella tiene un hogar. Tiene familia. Tiene a alguien que la protege. Su vida conmigo será su para siempre. Extendió la mano hacia ella. No era una orden, era una invitación, una elección. El corazón de Saji retumbaba tan fuerte que parecía golpearle las costillas por dentro. Todo era irreal, inimaginable. Miró la mano extendida, luego los rostros que la rodeaban, el odio puro en los ojos de Velan, el miedo confundido en Rael, la mirada abrasadora de Nako Iron Trail. Y luego volvió a mirar a Taren. En sus ojos no vio a un salvaje, sino al hombre que cuidó en la oscuridad, que le ofreció respeto y agradecimiento, que ahora le estaba ofreciendo un futuro que jamás se habría atrevido a soñar. Le ofrecía algo más que polvo y desprecio. Le ofrecía pertenencia. Con las piernas temblorosas, bajó un escalón y luego otro, cruzando los pocos metros de tierra que separaban sus mundos. Los murmullos crecieron a su alrededor, mezcla de escándalo y incredulidad. No los escuchó. Con mano temblorosa, puso la suya en la de él. Su palma era cálida, firme, y la envolvió como un escudo. Era como regresar a casa. Taren alzó su mano entrelazada y la mostró ante todos. Fue un acto mudo, pero cargado de fuerza. Velan Thorncreek finalmente encontró su voz. Su rostro hervía en rabia. «No puedes hacer esto. Es una mujer blanca. Pertenece a los suyos». Taren giró la cabeza lentamente. Su mirada congeló el aire. «Ella acaba de elegir a los suyos», dijo con un filo en cada palabra. La afirmación de Taren dejó un silencio que crujía de tensión. Apenas desapareció la comitiva Lakota tras la colina. La furia de Velan explotó como un disparo. ¿Acaso vas a dejar que un salvaje reclame a una chica cristiana blanca como si fuera ganado, Rael? Rugió. ¿Y qué querías que hiciera, Samuel? Respondió Rael con voz temblorosa pero firme, colocándose entre Velan y Sai. ¿Empezar una guerra en mi propio porche? Ella es el problema, escupió Velan, girando hacia la muchacha con una mirada envenenada. Esa traidora, cuidándolo, dándole agua. Es una de ellos. Avanzó, pero Rael se mantuvo firme. «Basta ya», dijo apoyando una mano cerca de la escopeta que descansaba junto a la puerta. «Fuera de mi propiedad. Tu problema es con ellos, no con esta muchacha». Velan retrocedió, pero su mirada ardía con promesas de venganza. «Esto no ha terminado», gruñó. «Estás protegiendo a una traidora, y tú, niña. Ese indio no puede protegerte cada segundo del día. Los días que siguieron fueron un infierno». Velan esparció su versión de los hechos por los campamentos mineros, pintando a Sai como espía, como una amante de los indígenas. Se volvió una paria, la mujer de los indios. El negocio del puesto comercial cayó en picado. Los pocos que pasaban lanzaban miradas de desprecio, escupiendo al suelo tras verla. Saji vivía con miedo constante, prisionera del lugar del que tanto deseó escapar. Rael se volvió sombrío y callado. El peso del aislamiento calaba en sus huesos. Una semana después, el peligro se materializó.
Sagi estaba sacando agua del pozo, luchando con el peso del cubo, cuando un saco de arpillera le cayó encima, ahogando su mundo en oscuridad. Unas manos la sujetaron con fuerza mientras alguien le tapaba la boca. Escuchó una voz grave, áspera, inconfundible. «Velan. La tenemos. Vamos a enseñarle lo que significa lealtad». Un miedo helado le recorrió el cuerpo, pero antes de que pudieran arrastrarla lejos, el estallido de una escopeta tronó a pocos metros. La soltaron. El saco fue arrancado de su cabeza. Rael Thornpath estaba en el porche, la escopeta aún humeando entre sus manos, el rostro convertido en máscara de rabia. Disparó al suelo justo frente a ellos. «Aléjate de ella, Velan Thorncreek». La voz de Rael Thornpath fue como una hoja afilada cruzando el silencio. Velan desenfundó su revólver. «Eres un idiota, Croft. Ella no vale la pena. Está bajo mi techo», dijo Rael, apretando el arma con los nudillos blancos. «No vas a llevártela». Pero el momento se quebró con un chillido que desgarró el aire. El grito de un halcón de guerra lakota. Desde la cresta del risco, 2 jinetes irrumpieron al galope. Taren Wolfgeist y Nako Iron Trail. Habían estado vigilando en silencio desde las sombras que rodeaban la tormenta. El rostro de Velan se tornó ceniza. Él y su hombre huyeron, montando a toda prisa. Taren saltó de su caballo antes de que se detuviera por completo y corrió hacia Sagi Wildrose. Sus ojos ardían con furia protectora. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz temblando. Sagi solo pudo asentir, con lágrimas que mezclaban alivio y miedo. Rael bajó del porche. Ya no quedaba lucha en él, solo resignación cansada. «Volverán, y con más hombres», murmuró, la voz hecha de grava. Taren asintió, sin apartar los ojos de ella. «Aquí ya no está segura». Rael miró a Sagi, su vestido desgarrado, el terror aún fresco en sus pupilas. Ya había tomado su decisión cuando apretó el gatillo. Su vida aquí se había acabado, igual que la de ella. «No, no lo está», dijo, suspirando profundamente. «Te vas con él. Es el único lugar donde estarás a salvo ahora». Taren le tendió la mano. El momento de esperar había terminado. Sagi miró por última vez el viejo puesto de trueque, una prisión disfrazada de hogar. Salir de allí significaba lanzarse al vacío, pero también abrazar el mundo del hombre que había cabalgado entre tormentas para rescatarla. La decisión fue clara. «Sí», susurró, colocando su mano sobre la suya. Taren la subió con cuidado a su montura, colocándose detrás y rodeándola con un brazo firme. La tormenta estalló, lavando la tierra mientras se alejaban. Era el comienzo de algo nuevo. El viaje hacia el campamento Lakota fue un tránsito entre mundos. Pegada al cuerpo cálido y fuerte de Taren, Sai respiraba el aroma a pino mojado y tierra viva. Al llegar al valle oculto, vio una aldea vibrante, llena de movimiento y color. Las tipis apuntaban al cielo como dedos sagrados, y el aire olía a humo de leña y comunidad. Las miradas curiosas se clavaron en ella, la muchacha blanca que venía con el hijo del jefe. Taren la condujo hasta la tipi de su familia, donde Tala Moonfire emergió con paso sereno. La mujer la observó con una mirada aguda, captando cada rasguño y cada hilo del vestido. Taren le susurró palabras en su lengua. Entonces Tala se acercó y rozó con ternura la mejilla de Sai, pronunciando una palabra suave y acogedora. Fue un inicio tímido, pero más cálido de lo que ella jamás había conocido. Las semanas siguientes fueron duras y hermosas. Guiada por las manos pacientes de Tala, aprendió a curtir pieles, bordar con cuentas y encontrar medicina entre las flores del campo. Al principio era torpe, extranjera, perdida entre palabras y costumbres ajenas. Algunos, como Sunny Brightleaf, la miraban con desconfianza, pero Taren era su escudo, su certeza. En cada gesto, él le demostraba que creía en ella. Por las noches, sentados bajo las estrellas, la conexión entre ambos se hizo más profunda, más fuerte.
Una tarde, él la llevó a un risco elevado desde donde las Black Hills brillaban con una neblina azulada. Mi gente llama a esto el corazón del mundo, dijo Taren, su inglés más firme que antes. Los buscadores de oro solo ven rocas, pero aquí late la vida. Toda mi vida me sentí como si no perteneciera a ningún lugar, susurró ella. Invisible. Taren tomó sus manos. Aquí te vemos. Yo te veo, Saji Wildrose. Colocó su mano sobre su pecho. Mi para siempre es esto. Una vida juntos. Luego le ofreció un regalo. Un vestido hecho de piel suave, bordado por su madre con halcones y flores silvestres. Flor. Así te llamo, dijo él, bajito. Saji miró el vestido y luego su rostro lleno de esperanza. La huérfana solitaria quedó atrás. El mundo fuera del valle seguía siendo hostil, incierto. Pero junto a él, ya no tenía miedo. Su hogar no era un lugar. Era el corazón de un guerrero Lakota y el alma de su pueblo. La historia de Saji Wildrose y Taren Wolfgaze no es solo una historia del viejo oeste. Es un canto al espíritu humano que encuentra luz en los rincones más oscuros. Es la prueba de que el coraje no solo se ve en las armas, sino en los actos de compasión en tiempos de odio. Y que la familia, a veces, se elige. Ellos construyeron un puente entre dos mundos enfrentados, demostrando que un vínculo forjado en respeto puede ser más fuerte que cualquier frontera. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.